Bueno, si les parece, vamos a dar inicio. Primero me gustaría poder darle la bienvenida a todos ustedes, así como a los participantes a esta segunda jornada doctoral Francoamérica Austral, así como a esta mesa redonda de bioremediación 1. Antes de empezar, me gustaría decirle algunas cuestiones técnicas. Estamos en modo webinar. Eso quiere decir que para todos los participantes no tienen habilitado lo que es el micrófono y la cámara. De todas maneras, tienen a disposición el chat, en caso de que quieran volcar alguna reflexión, algún comentario, lo vamos a estar leyendo, yo lo voy a estar leyendo particularmente, y en caso de que deseen hacer alguna pregunta, tienen la sección de preguntas y respuestas, que allí también todos los ponentes los van a tener a disposición. Si podrían especificar para quién va dirigida la pregunta, también para nosotros sería mucho más fácil. Además, les pido si es que podemos evitar en el chat poder pasar información personal, así como links que sean externos a lo que es la mesa redonda. Para eso vamos a tener a disposición Discord, la aplicación en la cual luego vamos a poder incluso seguir esta discusión sin ningún problema. Si alguno o alguna ha tenido problema para poder ingresar a la plataforma Discord, me manda un mensaje por el chat y yo los ayudo a que puedan ingresar. Si les parece, Leonardo, te paso la palabra para que si quieras puedas presentar un poco quiénes son estas excelentes expositoras. Bueno, muchas gracias Natalia, muchas gracias por la invitación a participar. Es un gusto muy grande formar parte de esta jornada doctoral, y en particular, bueno, el privilegio de presidir esta primera mesa que trata sobre biotecnologías de remediación. O sea, tenemos el ambiente que está bajo una fuerte presión en su mayor medida por efecto de nuestras propias acciones, y hay un gran desafío a futuro que es lograr desarrollo y crecimiento económico que mejore las condiciones de vida de nuestras sociedades y los habitantes, pero conciliando este crecimiento con un cuidado adecuado del ambiente. Y a esta situación se suma el hecho de que tenemos el ambiente que está afectado no solamente por el efecto o el comportamiento actual, sino que existe también un pasivo de contaminaciones de eventos pasados, quizá cuando los temas ambientales no eran debidamente considerados, y sobre todo había una menor conciencia de la interrelación estrecha que hay entre la salud ambiental y la vida en todas sus formas en el planeta, ¿no? Una idea que yo creo que está muy bien representada en el concepto de una sola salud de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, las ponencias que vamos a escuchar se ocupan de estos temas, son investigaciones con propuestas o proyectos innovadores, creativos, en las que se propone el uso de tecnologías de base biológica para remediar o para monitorear focos de contaminación. Y interesante que están orientadas a problemáticas reales de contaminaciones que afectan humedales, cursos de aguas en regiones urbanas altamente pobladas, zonas marinas costeras. Así que bueno, no quiero extenderme mucho, hago la presentación. Vamos a escuchar a Florencia Press, Celeste Grimolisi, Victoria Pasucci y Tatiana Recabarren Villalón, yo creo que en ese orden, así que comienzo presentando a Florencia. Florencia Press es del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la UNSAM en Argentina, y nos va a hablar sobre procesos de biolixiviación en sistemas polimetálicos, aplicación a un humedal natural contaminado. Así que, Florencia, te paso la palabra. Discúlpame que interrumpa la presentación. Sí. María Celeste nos había pedido si es que podía pasar en primer orden debido a cuestiones de cronograma. Así que... Entonces, bueno, la presento a Celeste, Celeste Grimolisi. Bueno, también es del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la UNSAM, de CONICET, haciendo su doctorado en el Instituto ITRESA, y nos va a hablar de procesos de bioremediación de sedimentos contaminados de la cuenca Reconquista, aspectos microbiológicos y físico-químicos.
Bueno, muchas gracias. En principio no hay problema. Comparto mi pantalla directamente. Bien. Aguárdenme un segundo. No me permite compartir. Ya te doy el acceso. Bien. Ahí deberías poder. A ver. Bueno, creo que... Creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí. Perfecto. Bien. Me voy a poner un cronómetro porque si no creo que me voy a extender demasiado, así que voy a intentar estar en dentro del tiempo de los 12 minutos. Bueno, entonces les cuento nuevamente, mi nombre es María Celeste Grimolisi, soy estudiante de doctorado del doctorado en Ciencias Ambientales en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín. Mi director es el doctor Gustavo Curuchet, mi codirectora es la doctora Susana Vázquez, y como bueno, ya introdujeron, nosotros trabajamos en procesos de bioremediación de sedimentos contaminados, particularmente en la cuenca Reconquista. Me gustaría aclarar también que el doctorado tiene una visión transdisciplinar, por lo tanto, bueno, la intención también es incluir un poco la visión de la comunidad en estos procesos de bioremediación. Les voy a comentar un poco el trabajo que venimos haciendo con el grupo. El trabajo no es únicamente mío, sino que también tengo colaboración de mis compañeras particularmente. Y bueno, también vengo trabajando en este tema desde mi tesis de licenciatura. Y bueno, he podido avanzar lo que se ha podido en este contexto tan particular que estamos transitando. Les cuento entonces, la cuenca Reconquista, que es la cuenca en la que trabajamos, es una cuenca que está íntegramente inserta en el área metropolitana de Buenos Aires, por lo tanto, bueno, resume de algún modo las problemáticas del conurbano bonaerense. Tiene diferentes zonas en donde la densidad poblacional es mucho más alta y la actividad industrial es mucho más alta, y otras zonas en donde la densidad poblacional es un poco más baja y predomina la actividad agrícola. De este modo llegan contaminantes diferentes a la cuenca, y nosotros estudiamos diferentes sitios de esta cuenca con intención justamente de generar procesos, tecnologías, digamos, de bioremediación. Bueno, justamente concentran todos los partidos que forman parte de la cuenca alrededor del 13% de la población del país. Como les contaba, entonces una imagen que nosotros podemos observar de la cuenca podría ser esta. Esta es una foto de uno de los afluentes, perdón. Sin embargo, o sea, acá podemos observar cosas que por ahí nos llaman la atención, como las bolsas de basura y, no sé, incluso hay un auto, etc. Insisto, no es quizás la foto que representa a todos los lugares, pero sí es uno de ellos. Y si bien hay muchas cosas que nos pueden llamar la atención a nivel macro, particularmente a nosotros no vamos a abocarnos a la contaminación que se ve, sino a la contaminación que de algún modo es la que de alguna forma no se ve tanto. Nos interesan entonces particularmente los efluentes que contienen metales pesados. Estos efluentes tienen origen particularmente industrial, llegan al río por descargas industriales, y a la vez también hay un efluente bastante importante que es un contaminante bastante importante que es la materia orgánica, que proviene principalmente de descargas domiciliarias. La conjunción de estas cosas hace que los metales y otros contaminantes se acumulen en el cuerpo de agua, particularmente en el sedimento. Ahora bien, todos estos procesos son procesos que están biológicamente catalizados, y nuestra intención es estudiar justamente cómo se dan esos procesos y de qué modo se pueden utilizar para generar procesos de bioremediación. De manera muy, muy general, les comento cómo se da el proceso de acumulación y cómo esto lo vamos a utilizar como tecnología. Entonces, la presencia de materia orgánica lo que hace es generar un lugar un ambiente con bajo oxígeno,
Y entonces las bacterias sulfato reductoras que son nativas del sedimento, lo que van a hacer al oxidar la materia orgánica en presencia de bajas concentraciones de oxígeno es generar sulfuros. La mayoría de ustedes va a identificar a los sulfuros por el olor tan particular que tienen los cuerpos de agua contaminados. Bueno, las responsables de eso son las bacterias sulfato reductoras. Esos sulfuros van a combinarse con, no sé si ven mi cursor, creo que sí se ve, quizás puedo poner este puntero, ahí va. Esos sulfuros van a combinarse con los metales pesados que van a estar solubilizados en el cuerpo de agua y van a precipitar como sulfuros metálicos. Entonces, eso va a generar un proceso de acumulación de los sulfuros metálicos en el sedimento. También contribuyen aparte de otros procesos como la absorción y otras cuestiones para la acumulación tanto de metales pesados como de otros contaminantes. Nosotros nos vamos a focalizar en este en particular. Ahora bien, en paralelo suceden normalmente en micronichos aeróbicos, en donde sí hay presencia de oxígeno, procesos que van a atender a la movilización de los metales. Es importante entender que estas cosas van a suceder de manera simultánea, digamos. Van a participar de ese proceso las bacterias oxidantes de compuestos reducidos de azufre y de hierro, que básicamente lo que van a hacer a partir de su metabolismo es catalizar la producción de estos iones que reaccionan con los sulfuros metálicos, produciendo la movilización de metales. Entonces, en cuerpos de agua que están hiperdegradados como los que nosotros trabajamos, el balance normalmente está tendiente a la acumulación de los metales, pero a la vez también suceden procesos de movilización, lo cual implica que es probable que en una situación de oxidación, por ejemplo, que haya una baja del río, o justamente en los procesos de dragado, los metales que están acumulados en el sedimento al oxidar se vuelvan a lixiviar, y eso generaría un gran impacto ambiental. Ahora bien, la intención de nuestro grupo es la utilización de estos procesos de acumulación y a la vez de movilización justamente para generar una tecnología de remediación del sedimento. Bien, esto bueno, no lo aclaré, pero normalmente me voy a referir a los procesos de movilización como procesos de biolixiviación y a los procesos de acumulación como procesos de bioprecipitación. Bien, entonces la hipótesis de nuestro trabajo es que los procesos descritos, pero en condiciones controladas, pueden utilizarse para la bioremediación del sedimento y que por supuesto esto es factible siempre y cuando las condiciones sociales y ambientales así lo determinen. Entonces, el objetivo general es el desarrollo de las tecnologías de remediación a ser aplicadas en zonas de alta densidad poblacional y pobreza urbana sobre la base de un trabajo transdisciplinar. A partir de eso planteamos 5 objetivos específicos. Yo me voy a abocar en este poco tiempo en 3 objetivos, los primeros que he podido desarrollar. El primer objetivo está más relacionado a hacer un diagnóstico y a definir el marco teórico, básicamente pensando el sistema como un sistema complejo y evaluando cuál es la perspectiva de los actores respecto de la problemática, justamente para pensar no solo la factibilidad de la técnica a gran escala, sino también evaluar cuáles son los problemas que quizás uno en el laboratorio no termina de conocer. Bueno, en ese sentido planteamos que el sistema es un sistema complejo en los términos en los que plantea Rolando García y que por supuesto si el sistema está estratificado y nosotros podemos en el laboratorio estudiar un nivel quizás más pequeño, tenemos que entender que eso forma parte de otros, es un subsistema dentro de un montón de otros subsistemas en una complejidad importante que son metodológicamente posibles de separar, pero son epistemológicamente indisociables a la hora de analizarlos. Pero bueno, esto por supuesto está en construcción, justamente, y estoy realizando algunas etnografías en territorio. Bueno, realicé algunas etnografías y la intención era continuar realizando etnografías en territorio, pero no fue posible en este contexto. Como segundo objetivo, también en términos de diagnóstico, nos propusimos el diagnóstico físico-químico y microbiológico. Mi tesis en particular en cuanto a lo técnico apunta particularmente al estudio de las comunidades microbianas en el sedimento,
con intención también de evaluar los parámetros operacionales, de tanto de los reactores como, bueno, cuáles son los procesos que operan en el sitio para la acumulación y movilización de metales. Entonces, con esa intención, tomamos muestras de sedimento en el sitio y realizamos mediciones in situ. Para ir rápidamente, hicimos determinaciones en las muestras de sedimento, de pH, concentración de metales, concentración de sulfuros volátiles y de sulfatos, todos elementos que forman parte de este proceso que les describí en un principio. Y por otro lado, realizamos extracción de ADN para la secuenciación, para hacer secuenciación y estudiar la composición de las comunidades microbianas. Los sitios que estudiamos fueron en particular en un principio 2 sitios, uno en el dique Rollero, que como les comentaba previamente, es un lugar que tiene menor densidad poblacional y que por lo tanto predominan actividades agrícolas ganaderas, lo cual por supuesto es una realidad bastante dinámica. Hemos encontrado, personas que trabajan en nuestro grupo han encontrado en zonas cercanas al dique Rollero descargas industriales también, entonces esto es un paradigma que va a ir cambiando, pero bueno, en principio consideramos que el dique Rollero es un sitio de bajo grado de contaminación. Y por otro lado, tomamos muestra en el Parque San Francisco, que ya es un lugar en donde hay mayor cantidad de población y mayor actividad industrial. La intención además es agregar otro sitio en donde creemos que va a haber mayor grado de contaminación, que es en la desembocadura del arroyo Morón, que es el arroyo Morón, por trabajos previos sabemos, el que trae mayor cantidad de metales al cuerpo de agua. Bien, rápidamente, porque si no ya me estoy pasando, rápidamente caracterizamos entonces el sitio al Parque San Francisco como un sitio contaminado con alta concentración de metales, de sulfuros y alta concentración de materia orgánica, y por otro lado el sitio dique Rollero como un lugar con baja concentración de metales, alto potencial redox, baja concentración de materia orgánica. Por lo tanto, bueno, el Parque San Francisco es un lugar en donde efectivamente se da la acumulación de metales. En cuanto al análisis de las comunidades microbianas, en cada uno de estos sitios, rápidamente puedo decir que el sitio que corresponde al sitio con alto grado de contaminación tiene, por supuesto, comunidades que están relacionadas a sitios contaminados en general, y asimismo el que tiene bajo grado de contaminación tiene una estructura similar a la comunidad de un suelo. Estos son datos que aún están en proceso de análisis. Acá les muestro un gráfico a nivel de filum, de la estructura de las comunidades. Bien, entonces de algún modo las conclusiones ya las fui diciendo, y la perspectiva justamente es continuar en el análisis de datos y agregar un sitio de muestreo. El último objetivo con el que estuvimos trabajando fue justamente generar ensayos de lixiviación. Esto también involucró la toma de muestra de sedimento en reactores, que acá ven los sistemas de lixiviación. La intención es justamente generar la tecnología de remediación a pequeña escala. Este sedimento que está acá es el sedimento que nosotros sacamos del Parque San Francisco, y la intención es hacer este ensayo nuevamente con sedimento del sitio arroyo, de la desembocadura del arroyo Morón, cuando las condiciones de aislamiento así lo permiten. Pero bueno, entonces en principio se tomaron muestras de sedimento en diferentes tiempos a lo largo de este proceso de remediación, tanto para generar, para tomar, analizar los datos físico-químicos, como así también para analizar las comunidades microbianas que están participando y cuáles son los procesos que suceden en los reactores. Nuestra hipótesis es que van a ser los procesos similares a los que ya suceden en la naturaleza, digamos. Todas las bacterias que utilizamos, por supuesto, son bacterias nativas. Se plantearon 3 condiciones: una condición control, una condición con el sedimento y agregado de azufre, y una condición bioaumentada con un inóculo de bacterias nativas aisladas del mismo sedimento. De manera general puedo decirles que
el reactor que no tenía, agregado de azufre, vimos que no disminuyó el pH, por lo tanto no sucedió un proceso de lixiviación importante. Se espera que disminuya el pH para que sucedan procesos de movilización de los metales. Sin embargo, en el reactor que sí tuvo agregado de azufre, sí hubo una reducción del pH y por lo tanto vimos lixiviación, particularmente estudiamos el zinc, que es el más sencillo de estudiar, y en el caso del reactor inoculado, no vimos diferencias significativas entre el reactor no inoculado y el reactor inoculado. Esto es algo que suele suceder en cuestiones de bioaugmentación, pero no me voy a extender demasiado en este sentido. Bien, creo que quizás por ahí lo dejo para las preguntas, pero en principio pudimos estudiar, estos son datos que están nuevamente, insisto, en proceso de análisis, pudimos estudiar la composición de las comunidades bacterianas a lo largo del proceso y suceden algunas cosas interesantes, como que, bueno, por ejemplo, las metanógenas desaparecen cuando el pH disminuye, lo cual es esperable, y algunas otras cuestiones respecto, por ejemplo, Aciditiobacillus, Leptospirillum y Sulfobacillus, que son acidófilos, aparecen cuando el pH aumenta y cuando empezamos a ver ya la lixiviación. Por lo tanto, bueno, se correlacionan de algún modo con los parámetros físico-químicos que estuvimos estudiando. Obtuvimos extracción de zinc, sin embargo, insisto en que esto debe ser repetido, las condiciones del experimento tienen que seguir siendo analizadas, y les muestro una foto bastante ilustrativa de cómo sería el seguimiento al inicio y el seguimiento al final del tratamiento. Cambian las características. Una de nuestras compañeras hizo un trabajo respecto de, bueno, cuál es el cambio en estas características, y realmente llegamos a un sedimento con características similares a un suelo. Bueno, las conclusiones parciales más o menos las fui diciendo, y la intención, por supuesto, es continuar con estos ensayos y ver si es posible el escalado, que es uno de los objetivos del trabajo. Entonces, bueno, los resultados indican que el proceso de remediación es factible a mediano y largo plazo, y la intención es, por supuesto, continuar con los siguientes objetivos planteados. Esto es, les muestro parte de nuestro equipo de trabajo, que son personas que han contribuido al trabajo que les estoy mostrando también. Y bueno, no mucho más que comentar, sino una frase que les dejo simplemente para reflexionar. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Me pasé un poco del tiempo, pero espero haber sido clara. Así que no mucho más. Bueno, muchas gracias, Celeste. Muy buena presentación. Las preguntas las dejamos todas hacia el final, ¿no es cierto? Seguimos sí. Seguimos con las presentaciones. Seguimos entonces con la presentación, ahora sí, de Florencia Pretz, que como decía es del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Martín, y va a hablar de procesos de biolixiviación en sistemas polimetálicos, aplicación a un humedal natural contaminado. Muchas gracias. A ver, comparto pantalla. Muy probablemente Cele tenga que pasarle el hospedador a Victoria para que lo pueda hacer. También me dice host disabled participants connection. Por eso mismo. Si vas a participantes, Cele. Sí, tengo 3 Victorias. Porque yo entré también con el link que nos mandó Vicky. Fíjate la Vicky que no está muteada. Es la segunda Victoria. Ok. More make host. Ahí. A ver, ahora sí. Bien. Perfecto. ¿Estás? Perfecto, ahí lo ven. Lo único que pido es si por favor, Vicky, podés mantenerte en los 12 minutos, porque ya estamos un poco atrasados. Cualquier cosa que después surjan más dudas, lo podemos seguir por el Discord, no hay problema. Sí.
Bueno, gracias por dejarme participar en esto. Bueno, mi nombre no es Vicky Florencia, soy Florencia Pérez, pasa que entré con el link de Vicky. El tema de mi doctorado se llama Mecanismo y Tecnología de la Biolixiviación de Uranio en Sistemas Polimetálicos, aplicación a un humedal natural contaminado. Mi director es Gustavo Curuchet, en la Universidad Nacional de San Martín, y mi codirector es Daniel Paskevich, que está en el Centro Atómico de Bariloche. Trabajo también con Celeste, así que van a ver cosas similares en nuestros trabajos. La problemática de la contaminación por metales es muy conocida. Se llama contaminante a un compuesto que está en una concentración mayor a la que es considerada normal para ese ambiente. El problema con los metales es que no pueden ser degradados, solamente puede cambiar su estado de oxidación o el estado en que se encuentran. Por eso son persistentes y para muchos organismos son tóxicos. Pueden ingresar al ambiente por actividades como la minería, la galvinoplastía, la fabricación de baterías y pinturas, el uso de fertilizantes y la disposición inadecuada de residuos. Cuando ingresan en un cuerpo de agua, se acumulan principalmente en los sedimentos. Esto es porque tienen mayor afinidad a la materia orgánica que se encuentra allí presente o a óxidos de hierro, de manganeso y otras partículas que se encuentran presentes. Al sur de Argentina, en Pilcanilleu, hay una planta de enriquecimiento de uranio que durante la década de los 90, cuando todavía no había regulaciones ambientales claras, se desechaban las aguas de lavado del laboratorio a un humedal que se encontraba próximo y con el tiempo se fueron acumulando metales en los sedimentos del mismo. Hoy en día se sabe que está contaminado con uranio, níquel, estaño y cobre. Entonces, en este marco es que se inserta mi proyecto de doctorado. El objetivo es poder desarrollar procesos biológicos para la remediación de sedimentos contaminados. Para esto se quiere primero caracterizarlo físico-químicamente, al mismo tiempo poder aislar microorganismos con los que se pueda desarrollar tecnologías de remediación, en particular se quiere desarrollar la biolixiviación, y después se quiere poder elucidar con qué mecanismo y cinética la biolixiviación es llevada a cabo, y poder finalmente recuperar los metales y aficionar los sedimentos. Entonces, ¿qué sería la biolixiviación? Es el proceso mediante el cual los metales que se encontraban absorbidos o precipitados a una superficie sólida cambian de estado de oxidación y pueden ser movilizados hacia una fase acuosa. Esto puede ocurrir naturalmente o puede estar catalizado por bacterias. Cuando hay microorganismos involucrados, se les llama biolixiviación. Hay varias formas en que esto puede suceder, por ejemplo, es la lixiviación indirecta, como se ve arriba en la imagen. Los metales muchas veces se encuentran como sulfuros metálicos precipitados y el hierro que se encuentra en solución puede oxidar estos sulfuros liberando cationes metálicos y reduciéndose. Entonces, en este caso, el rol de las bacterias que se encuentran libres es reoxidar el hierro para que vuelva a entrar en el ciclo y siga oxidando sulfuros. Otra forma es la lixiviación por contacto. En este caso, las bacterias están adheridas a la superficie mediante un biofilm y entre la superficie y la bacteria hay una interfase en donde hay material polimérico extracelular y aquí es donde ocurren los procesos electroquímicos. Por último, también puede haber una lixiviación cooperativa, que es una combinación de ambas. Las bacterias, entonces, que están involucradas en los procesos de biolixiviación tienen las siguientes características. Son aerobias, o sea que crecen en presencia de oxígeno, son mesófilas, o sea que crecen a temperatura ambiente, autotróficas, es que usan dióxido de carbono como fuente de carbono, y acidófilas, que viven a pHs muy bajos. Entonces ellas usan hierro o azufre reducido como donores de electrones y el oxígeno es el aceptor de electrones. Dentro de los géneros más conocidos, estudiados y aplicados están Acidobacillus ferroxidans y Thioxidans. Entonces, estas bacterias son las que están involucradas en los procesos de movilización de los metales.
Por contraparte, también hay bacterias que están involucradas en el proceso contrario, en el proceso de inmovilización. Estas son las bacterias reductoras de hierro y azufre y son anaerobias, o sea que crecen en ausencia de oxígeno, son heterotróficas, o sea que crecen, usan compuestos orgánicos como fuente de carbono y son ácido tolerantes. Un género muy estudiado es Geobacter sulfurreducens. Viendo un poco a los resultados del trabajo, se tomaron 2 muestras del faldeo del humedal, llamadas F1 y F2, y una muestra de cauce llamada C. Se les realizaron ensayos físico-químicos, se determinó, por ejemplo, el pH, la humedad, materia orgánica, cantidad de sulfuros volátiles en ácido, sulfatos y hierro. En general, se ve que los valores entre las 3 muestras son bastante similares. Sí es importante notar que no se encontraron sulfuros y que el hierro estaba mayormente en estado oxidado, que esto va a ser importante para algo que vamos a ver adelante. Las muestras se secaron y se pasaron por un tren de tamices, obteniendo así distintas fracciones de tamaño. En general se ve que las fracciones correspondientes a mayor a 1 milímetro son las que acumulan el mayor peso de la muestra. Las muestras, las fracciones menores a 75 micrómetros se observaron por microscopía electrónica, se vieron partículas de tamaño diverso y se pudo ver restos de diatomeas, creo que lo estoy señalando si lo ven, y estas son algas unicelulares que pueden encontrarse en los sedimentos por épocas de alto volumen de agua. También se hizo una extracción secuencial de metales, esto es, a las muestras se las expuso a sucesivos reactivos para ir separando en distintas fracciones, que son las intercambiables, donde los metales están más lábiles y pueden ser más fácilmente intercambiados, una fracción reducible, una oxidable y una residual, que son los metales más estables y que no se intercambian mucho al ambiente. En las 3 muestras se vio que hay bastante, digamos, dentro de cada fracción estaban bastante equitativas distribuidas. Sí es importante notar que el cauce tiene la mayor concentración de níquel, tiene más metal. Después, a cada fracción de tamizado se les hizo una digestión microondas y se cuantificaron los metales por absorción atómica. Esta sería una forma de cuantificar los metales totales que hay. Y nuevamente vemos que el cauce tiene la mayor cantidad de metales, de zinc y de níquel. Con respecto a las bacterias, después de meses de intentar aislar las bacterias oxidantes, no se tuvo resultado, y esto es, por lo que les contaba en el cuadro al principio, se lo debemos a que las muestras no tenían sulfuros y no tenían hierro reducido, que son los sustratos que las bacterias necesitan para crecer. Por eso creemos que por eso no las pudimos encontrar. En cambio, sí pudimos aislar las bacterias reductoras, y de hecho las bacterias provenientes del cauce se hicieron crecer en celdas electroquímicas, y se pudo aislar satisfactoriamente bacterias electrogénicas. Estas son bacterias que toman electrones de un compuesto orgánico y se lo pueden darle los electrones a un electrodo. Esto genera que generan corriente, muy interesante, y es para seguir estudiándolas más a futuro. Bueno, y como conclusiones entonces, se pudo caracterizar bastante bien los sedimentos, pero todavía falta profundizar el análisis, sobre todo de los metales, y en particular del uranio, que sabemos que está presente, pero todavía estábamos llevando la técnica a punto, y vino la pandemia, así que no pudimos avanzar con eso. Después, desarrollar ensayos de biolixiviación con cepas stock, ya que no se pudieron aislar cepas endógenas, y después poder elucidar con qué cinética y mecanismo esta lixiviación es llevada a cabo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia, muy interesante. Después vamos a hacer las preguntas. Pasamos ahora a la siguiente presentación, que va a ser a cargo de Victoria Pasucci, también del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Martín,
y el título de su ponencia es Potencialidad de microalgas autóctonas del río Reconquista en la remediación de metales pesados. Bien. Bueno, muchas gracias. Victoria. Le necesito la autorización para poder presentar. Ya te paso. ¿Te dio acceso? Aún no, a ver. Me lo dio a mí, a ver. No, a otra Victoria. Espera. Decime si ahí podés. No, tampoco. A ver si lo puedo. Make host. No, no me deja. A ver. Ahí sí. Ahí está. Sí, ahí me deja. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, como ya dijeron, el trabajo mío se centra en las potencialidades de microalgas autóctonas del río Reconquista. Y voy a aprovechar un poco que Cele y Flor ya estuvieron hablando del tema y voy a hacer una introducción un poco más breve. Yo me centro en el estudio asociado a la contaminación de cuerpos de agua por metales pesados. ¿Por qué? Por la importancia de los metales pesados, que son tóxicos y permanecen en el medio, no son biodegradables. Entonces, distintos estudios han demostrado que en estos lugares en los que existe una gran contaminación asociada a, por ejemplo, efluentes industriales, hay microorganismos que están adaptados a estos ambientes y estos microorganismos son justamente los que se pueden utilizar para remediar los mismos efluentes que contaminan los cuerpos de agua. ¿Cómo? Bueno, mediante distintos mecanismos que pueden ser la bioprecipitación, la bioabsorción o la captación continua de los contaminantes por parte de la biomasa, pero que justamente va a depender del tipo de contaminante que se quiera remediar. En mi caso también trabajo con la cuenca del río Reconquista, y los puntos de estudio son el dique Rollero, que es donde nace el río Reconquista y existe una menor carga de contaminantes industriales, y Ruta 8, que sería el Parque San Francisco, donde ya sí hay una mayor concentración de contaminantes. Bueno, como dije, yo me centro en los metales pesados, con lo cual a mí lo que me interesa es estudiar qué es lo que está pasando con las industrias y estos efluentes, como pueden ser curtiembres o fábricas de batería o galvanoplastías, con lo cual en ambos sitios de estudio se realizó un análisis de parámetros físico-químicos donde se evaluaron todos los metales, nitratos, fosfatos, cloruros y demás, y también se tomaron las muestras fitoplanctónicas de donde se aislaron finalmente las microalgas. Con esto es que el objetivo principal de mi tesis de doctorado justamente es utilizar estas microalgas aisladas de un sitio contaminado, como es el río Reconquista, para la remediación de metales pesados presentes en efluentes industriales y generar metabolitos de interés comercial a lo largo de este proceso de remediación, como puede ser lípidos para generar biocombustibles. Entonces, ahora sí, yendo a lo que son los mecanismos de remoción y de generación de metabolitos, que es lo que me aboco yo, en lo que respecta a la remoción de metales, nosotros sí nos centramos en lo que son los procesos de bioabsorción. Los procesos de bioabsorción están divididos en los de absorción y adsorción. En este primer caso, los procesos de absorción son procesos más lentos porque justamente es cuando el ion metálico es transportado hacia el interior de una célula de una microalga, suponiendo que esto es una microalga, esquemáticamente hablando. Entonces son procesos que dependen de la biomasa y que se dan en un mayor tiempo. Estos son algunos de los mecanismos que intervienen en estos procesos de absorción, y en cambio también se tienen los procesos de adsorción, que son justamente procesos mucho más rápidos porque se dan en la superficie de las células de las microalgas, y los mecanismos que intervienen en estos procesos son varios, pero el más importante, si estamos hablando de la remoción de metales, es el intercambio iónico. ¿Por qué? Porque
la característica que tienen las microalgas es que en su pared celular tienen sitios activos, como pueden ser grupos carboxilos, sulfidrilos, amino y una gran variedad, que estos grupos lo que le hacen es darle un carácter negativo a esa pared de las células, con lo cual van a estar asociadas a cationes, como pueden ser los protones. Pero lo que sucede es que cuando yo tengo iones metálicos en el medio, estos protones que se ven atraídos por el carácter negativo van a estar desplazados y se va a ver absorbido los iones metálicos en estos sitios. Y este es el principal mecanismo por el cual se puede obtener una remoción de metales. También tenemos lo que son las remociones de nutrientes. Él nos había comentado que existe una gran carga de materia orgánica con un alto contenido de nitrógeno y fósforo que sabemos que puede contribuir a la eutrofización de los cuerpos de agua. Y las microalgas se caracterizan por consumir una alta concentración de nitrógeno para la generación de aminoácidos y de nucleótidos, que son biomoléculas, pero también para la síntesis de proteínas, y una gran concentración de fósforo para la generación y la transformación de energía, con lo cual es indispensable para la vida y la reproducción de las microalgas. Y en lo que respecta a la generación de metabolitos, bueno, acá es un mundo, los metabolitos que generan las microalgas, dependiendo de la situación en la que se encuentren, es muy amplia, con lo cual va a depender exclusivamente del fin que se le quiera dar a ese metabolito comercialmente hablando. Si lo que yo voy a estar buscando es la generación de biocombustibles, bueno, va a convenir generar un medio en el que se propicie la concentración de lípidos y se disminuya la concentración de proteínas y azúcares que generan las microalgas a lo largo de su vida. Bueno, y ahora sí, yendo a lo que son las potencialidades biotecnológicas de las microalgas, en una primera instancia lo que se hizo fue realizar el aislamiento mediante una técnica que se llama técnica de pulverizado en placa, en donde las muestras fitoplanctónicas de ambos sitios de estudio se pulverizaron en unas placas de Petri que se tenía un medio agarizado para microalgas, y se iba seleccionando al correr del tiempo las colonias que se creían que eran uniespecíficas y se las pasaba a una nueva placa. De ahí se pasaban luego a un medio líquido para que pudieran vivir y desarrollarse. Bueno, al día de hoy nuestro grupo cuenta con 2 especies de clorela, 2 especies de Desmodesmus, las 4 aisladas del río Reconquista, y una quinta especie que se llama Otrococcus brownie, que también trabajamos con ella, pero proviene de un cepario, no está aislada del río. Entonces, una vez que se obtuvieron los aislamientos de estas microalgas, pasamos a lo que es el estudio de los cultivos y las evaluaciones de toxicidad. En una primera instancia lo que se hace es optimizar distintos parámetros para que su crecimiento sea el mayor posible. ¿Cómo se hace? Bueno, regulando y evaluando el medio de cultivo, la temperatura, la agitación que necesitan, la intensidad lumínica y los intervalos de luz-oscuridad. Una vez que se llegó a la optimización del crecimiento de cada especie que se puede llegar a utilizar, se pasa a lo que es la evaluación de la toxicidad de los metales pesados que vamos a querer remediar en un futuro. Para esto lo primero que se hace son cinéticas de crecimientos. Estas cinéticas de crecimiento, ¿qué es lo que yo puedo evaluar? Bueno, las microalgas son expuestas a distintas concentraciones de los metales, en este caso es para el zinc y para clorela sp1, pero bueno, es a modo ilustrativo, y justamente yo acá puedo evaluar cómo es que la presencia de zinc va a estar afectando el desarrollo de la biomasa. Por ejemplo, en el caso de los 5 miligramos litros, se ve propicio el crecimiento, a diferencia de 10 miligramos a 25 miligramos, que acá ya sí se ve afectado de forma negativa con respecto al control. Generalmente, además de una cinética de crecimiento, se hace un seguimiento en cuanto al estudio de los cambios morfológicos a nivel microscópico, pero bueno, acá a simple vista ya se podía ver que existía una variación en la célula, porque a 25 miligramos litros de zinc se veía que existía una aglomeración, pero iba siendo mayor esa aglomeración de las microalgas, acorde iba aumentando la concentración del metal, con lo cual a simple vista ya se reconocía estas variaciones. Y también es posible, en cuanto a las evaluaciones de toxicidad, realizar ensayos respirométricos, en donde justamente lo que evaluamos es si el metabolismo de respiración y de fotosíntesis de las células se está viendo afectada, estudiando
lo que sería la producción y el consumo de oxígeno y de dióxido de carbono, y a su vez se pueden cuantificar metabolitos, como pueden ser lípidos totales y proteínas totales, para hacer un estudio, digamos, principal y evaluar cómo es que están siendo afectados los metabolismos ante las presencias de los metales. Ahora sí, en lo que respecta a la remediación de metales pesados, bueno, nuestro grupo trabaja estudiando los procesos que se llaman metabólicamente acoplados, en donde se trabaja con microalgas vivas, si se quiere, viables, y se evalúan los procesos de adsorción y de absorción en su conjunto. Pero también estudiamos lo que son los procesos no metabólicamente acoplados, en donde solamente evaluamos los procesos de adsorción, porque trabajamos con microalgas ya secas, no viables. A modo ilustrativo, uno de los resultados que hemos obtenido hasta el día de hoy en lo que es la remoción de metales, les voy a mostrar en este caso las concentraciones inicial de zinc para distintos cultivos de clorela sp1, de zinc para Botryococcus brownie, níquel y de cobre, y lo que es la remediación de zinc una vez finalizadas las experiencias, que por lo general, dependiendo de la especie de microalga y del metal, duran entre 25 y 30 días. Bueno, las remociones de zinc una vez finalizado y los pHs que alcanzan cada cultivo al terminar la experiencia. Para simplificarlo a vista, estos son los porcentajes de remoción total que se lograron. Es más o menos esto, pero bueno, para que sea más cómodo de ver. Y uno de los principales resultados que se llegó con todos estos estudios es que justamente el metabolismo de las microalgas es fundamental para lo que es la remediación de metales pesados. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacen, por su capacidad de consumir protones y fijar nitratos a lo largo de su proceso de fotosíntesis que ellas tienen, es que aumenta el pH. Con el aumento de este pH, dependiendo del metal y dependiendo de la solubilidad de estos metales, se pueden dar precipitados insolubles de los metales en agua, lo cual es fundamental para lograr esta remediación. Y en lo que respecta a los procesos no metabólicamente acoplados, bueno, en este ejemplo podemos ver las concentraciones de zinc y de níquel inicial son similares y se utilizaron clorela sp1 y Botryococcus brownie, y se puede ver cómo varía la capacidad específica de absorción, que sería los miligramos de metal que puede absorber una determinada concentración, una determinada cantidad de biomasa de microalgas, con lo cual va a estar dependiendo no solo de la biomasa, porque va a depender de estos grupos activos que tienen en su pared, sino también del metal y la afinidad por esos grupos activos. Una vez que se tiene este estudio de la remediación de los metales pesados y qué microalga conviene utilizar para cuál metal, se pasa a lo que es el estudio de la generación de los metabolitos. A modo ilustrativo, en esta tabla lo que ustedes pueden observar es en la remediación de zinc tratada con clorela sp1 y la remediación de cobre tratada con Botryococcus brownie. En este primer caso se ve cómo las concentraciones de las proteínas totales, lípidos y clorofila para clorela van disminuyendo acorde aumenta la concentración del metal. Pero lo importante acá es tener en cuenta qué concentración es la que yo voy a querer remediar de metal y finalmente qué metabolito voy a utilizar. Si nosotros vemos entre 20 y 46 miligramos litros, la concentración de proteína disminuye significativamente, pero no así la de lípidos. Si bien tengo una menor concentración, convendría utilizar, por ejemplo, una biomasa que se utilizó para remediar zinc en la generación y extracción de lípidos para biocombustibles. Lo mismo sucede con Botryococcus brownie. De 0 a una concentración de 10 miligramos litros, existe una caída en los hidrocarburos, pero no es tan significativa como sí es la disminución de los hidrocarburos para los 19 miligramos litros en solución. A su vez, otro de los estudios que hacemos en lo que respecta a los metabolitos, a modo ilustrativo, les voy a mostrar acá para un cultivo de clorela sp1. Este es el cultivo sin presencia de zinc y este es el cultivo con los 20 miligramos litros de zinc. Apreciábamos a microscopio y en los cultivos que yo les mostré que se aglomeraban y se formaban como unas especies de pelotas de microalgas que no podíamos entender qué era lo que pasaba. Bueno, cuando fuimos a un microscopio electrónico de barrido, encontramos la presencia de lo que se denomina una sustancia polimérica extracelular. Esta sustancia, si se puede ver en estas zonas,
es como una pequeña capa que las está cubriendo y que las mantiene unidas. Uno de los principales objetivos de estas sustancias es aislarlas del medio que las está estresando y que no les permite desarrollarse de manera óptima. Entonces, para caracterizar este polímero, justamente como es un polímero, es mucho más complejo, se deben hacer más estudios, pero bueno, es muy interesante cómo pueden generarse otros metabolitos a lo largo de un proceso de estrés de las microalgas que tal vez uno no contempla al principio. Y bueno, una vez que se tienen todos estos estudios, lo más interesante es poder estudiar la potencialidad en la remediación de efluentes reales. En este ejemplo, lo que se hizo es utilizar Botryococcus browni para remediar el lixiviado de sedimentos del río Reconquista, lo que mostraba Cele, justamente de los sedimentos del río, se permite la lixiviación y esa lixiviación tiene una alta concentración en metales. Bueno, luego de 7 días de que esa lixiviación sea tratada con Botryococcus browni, se vio una disminución en el cobre, en el níquel, en el hierro y en los nitratos. Entonces, repasando un poco todo lo que hemos realizado hasta ahora, justamente es para estudiar el potencial biotecnológico, primero se seleccionaron las áreas de estudio de sitios contaminados, se realizó la caracterización físico-química para luego poder hacer los aislamientos de las microalgas y optimizar su cultivo y su generación para evaluar la toxicidad de los metales pesados que se van a querer remediar y la generación de los metabolitos para finalmente poder utilizar esta tecnología con remediación de efluentes reales. Y a modo de conclusiones parciales, lo que tenemos hasta ahora es que sí, justamente hemos encontrado microalgas adaptadas a estos ambientes extremos que tienen una potencialidad para los procesos de remediación de metales pesados y se ha demostrado para lixiviación de sedimentos con la generación de metabolitos dependiendo de la finalidad comercial que se le quiera dar, con lo cual se puede pensar en una posibilidad de sistema sustentable si justamente lo que nosotros hacemos es acoplar a la biorremediación de estos metales un proceso de biorrefinería en el que se pueda utilizar finalmente esos metabolitos con un fin comercial. Y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, Victoria, excelente, muchas gracias. Ya pasaremos entonces más tarde a las preguntas y damos lugar entonces a la última presentación de esta mesa, que va a estar a cargo de Tatiana Recabarren Villalón, que es de la Universidad Nacional del Sur, IADO, Universidad Nacional del Sur, Instituto Argentino de Oceanografía, y nos va a hablar de hidrocarburos aromáticos policíclicos en ambientes marinos del sudoeste bonaerense y el uso de biomarcadores en organismos para su evaluación. Así que, bienvenida, Tatiana. Hola, voy a necesitar compartir pantalla también. ¿Se escucha bien? Sí. Fíjate si ahí podés, por favor. Sí. Bueno, mientras les voy contando que yo no les voy a hablar de biorremediación, sino más bien del uso de biomarcadores como un método de evaluación de contaminantes. El título de mi trabajo es Hidrocarburos aromáticos policíclicos en ambientes marinos del sudoeste bonaerense y el uso de biomarcadores en organismos para su evaluación. Los ambientes marinos desempeñan un rol fundamental para el ser humano y son esenciales en el desarrollo de muchas naciones. Como todos sabemos, son una importante fuente de alimento, tienen una gran importancia recreacional y turística, también para el transporte internacional, y debido a esto mismo, son sistemas severamente impactados. La contaminación química es uno de los principales desafíos para la conservación de estos ambientes, especialmente los contaminantes que tienen características de persistencia, toxicidad y amplia movilidad ambiental. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son contaminantes ubicuos en los ambientes marinos y de gran preocupación ya que presentan las características que mencioné anteriormente. Son mutagénicos y carcinogénicos, altamente lipofílicos y con baja solubilidad en agua. Por lo tanto, son fácilmente bioacumulables en los organismos. Estos pueden entrar a los sistemas marinos por diversas fuentes, como por ejemplo derrames de petróleo,
fluentes industriales, descargas de aguas residuales o cloacales, deposición atmosférica, entre otros. Y han sido ampliamente estudiados a nivel global. Argentina no es la excepción. Acá podemos ver un mapa de América con todos los países que han estudiado los niveles de hidrocarburos en los ambientes marinos durante los últimos 20 años. Y Argentina ha estudiado los niveles en sedimentos, en agua, en organismos. Sin embargo, desde el punto de vista ecotoxicológico, estos datos son insuficientes, ya que conocer los procesos de los contaminantes o la presencia de ellos en algún segmento del ecosistema no demuestra por sí mismo los efectos que estos pueden tener en los organismos. Por lo tanto, la relación contaminante-ecosistema debe ser establecida. Para ello es esencial desarrollar biomonitoreos que evalúen de manera integrada la presencia de contaminantes y los efectos que estos pueden tener en los organismos. En este sentido, el uso de bioindicadores y biomarcadores son métodos que han ganado gran popularidad en los últimos años. Los bioindicadores son organismos que a través de alguna respuesta pueden evidenciar los efectos adversos de los contaminantes en el ambiente, y los biomarcadores son alteraciones que pueden experimentar estos organismos en respuesta al estrés ambiental. Estas alteraciones pueden ser fisiológicas, genéticas, moleculares o histológicas, y son una respuesta de alerta temprana de efectos adversos antes de que estos sean irreversibles. Debido a la complejidad de los sistemas naturales y de los muchos factores que pueden influenciar tanto el comportamiento de los contaminantes como de la forma en que afectan a los organismos, es que se recomienda el uso de biomarcadores múltiples para poder evaluar los contaminantes, y siempre considerando la especie a evaluar y el ambiente. Acá tenemos el estuario de Bahía Blanca, que está ubicado en la costa bonaerense. Es un área severamente impactada y constantemente impactada, ya que cuenta con 5 puertos y uno de los más grandes parques industriales de Latinoamérica, que consta además de un complejo petroquímico. Además, en sus costas se emplazan varios núcleos urbanos que descargan sus aguas residuales con distintos grados de tratamiento en las aguas del estuario. Al mismo tiempo, es un área de alta relevancia ecológica, ha sido declarada Reserva Natural de Usos Múltiples y ha sido reconocida internacionalmente por la Ramsar. Por lo tanto, a partir de esto, nuestro objetivo, o el objetivo de esta investigación, es evaluar el uso de parámetros fisiológicos y metabólicos en organismos del estuario de Bahía Blanca, como biomarcadores que puedan apoyar biomonitoreos adecuados de hidrocarburos. Para esto nosotros evaluamos los niveles de hidrocarburos y algunos parámetros fisiológicos y metabólicos en peces y mejillones del estuario. Acá tenemos el mapa del estuario de Bahía Blanca, y para el muestreo de peces escogimos 2 sitios. Se pescaron peces juveniles de Cinoción guatucupa, mejor conocido como pescadilla, y la selección de esta especie se debe a que presenta características para ser un adecuado bioindicador, especialmente los juveniles, ya que ellos usan el estuario como área de cría, por lo tanto nunca han salido del estuario. Los sitios elegidos fueron PG, Puerto Galván, que es el sitio de mayor impacto antrópico dentro del estuario porque está ubicado justo frente al parque industrial y muy cercano a un gran puerto comercial. Y en su contraparte, como un sitio de menor impacto, escogimos C, Canal del Embudo. Para mejillones, escogimos 3 sitios, y la especie es Brachydontes rodriguesis, que también presenta características para ser un buen bioindicador. Los mejillones en general son buenos bioindicadores, ya que son sedentarios, tienen baja capacidad metabólica, y al ser filtradores pueden acumular una gran carga de contaminantes. Además, esta especie es nativa y es dominante a lo largo de la costa argentina. Los sitios escogidos fueron PC, Puerto Cuatreros, un puerto destinado a actividades deportivas y recreativas; PH, Paseo del Humedal, que está ubicado junto a un ex basural; y Puerto Galván, que como ya dije es el área de mayor impacto. Todos los organismos fueron medidos y pesados para su posterior análisis. Para el análisis de hidrocarburos se prepararon las muestras en tejido seco, fueron extraídas mediante SOCLEP, y la identificación y cuantificación de hidrocarburos se realizó en cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas.
Para el análisis de los biomarcadores se utilizaron homogenados de tejido húmedo y kits comerciales WinnerLab. También se midió el estrés oxidativo mediante la peroxidación lipídica y todos los biomarcadores fueron leídos en un espectrofotómetro. Adicionalmente calculamos algunos índices somáticos como indicadores del estado de salud general de los organismos. Para peces utilizamos el factor de condición, que es la relación peso y largo de los individuos, y para mejillones el índice de condición, que es la relación peso seco del tejido versus el peso seco de la concha. Para contarles los resultados voy a comenzar primero con peces. Todas las muestras analizadas presentaron niveles detectables de hidrocarburos, sin embargo, estos se encuentran clasificados como mínimamente contaminados. Sin embargo, estos contaminantes, incluso a bajas concentraciones, pueden provocar efectos en los organismos. En este gráfico podemos ver a los hidrocarburos representados por una línea, y encontramos una correlación significativa y positiva con los niveles de estrés oxidativo, especialmente en músculo, que está representado por la barra gris oscuro. Esto tiene sentido ya que se ha descrito previamente que la exposición a contaminantes puede inducir el aumento del estrés oxidativo en los organismos cuando su capacidad de metabolizar los contaminantes se ve sobrepasada. A su vez encontramos una correlación positiva también de los niveles de hidrocarburos con esta enzima metabólica, lactato deshidrogenasa. Esta enzima se encarga del anabolismo y catabolismo de los hidratos de carbono. Por lo tanto, un aumento de lactato deshidrogenasa al tiempo que se presentan los mayores niveles de contaminantes puede significar un aumento de la demanda metabólica de los organismos, probablemente debido al gran requerimiento energético que tienen los procesos de detoxificación. Junto con esto encontramos correlaciones negativas de los niveles de hidrocarburos con estas dos enzimas, alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa, que son enzimas especialmente hepáticas, y esta correlación negativa se presentó especialmente con el tejido hepático, representado por la línea, por la barra gris claro, perdón, y esto podría estar indicando un posible daño hepático. Cabe destacar que el hígado es el principal órgano detoxificador de contaminantes en los organismos. Cuando evaluamos el factor de condición a nivel de individuos, no encontramos correlaciones con los niveles de hidrocarburos. Sin embargo, cuando lo estudiamos a nivel poblacional, acá podemos ver en el gráfico el largo versus peso, encontramos que este coeficiente, que es el equivalente al factor de condición, fue más bajo en las poblaciones que presentaron los mayores niveles de hidrocarburos. Por lo tanto, todos estos datos en su conjunto podrían estar evidenciando un posible desbalance energético de los organismos debido a los procesos de detoxificación de contaminantes. Con respecto a mejillones, los análisis de hidrocarburos todavía están incompletos, por lo tanto no fueron incluidos en la presentación. Sin embargo, los niveles de estrés oxidativo que encontramos fue coincidente con el nivel de impacto antrópico conocido en cada uno de los sitios. Encontramos en Puerto Galván los mayores niveles de estrés oxidativo, seguidos de Puerto Cuatreros, que también han descrito niveles altos de hidrocarburos en estudios previos. Al mismo tiempo encontramos una correlación altamente significativa y negativa de los niveles de estrés oxidativo con el índice de condición. Recordemos que este es el indicador del estado de salud general de los organismos, y con proteínas y triglicéridos. Esto significa que en Puerto Galván, el sitio de mayor impacto, encontramos los mayores niveles de estrés oxidativo, el menor índice de condición, proteínas y triglicéridos. Esto, al igual que en peces, podría estar significando un posible desbalance energético debido a los procesos de detoxificación de contaminantes. A modo de conclusión, hemos presentado un enfoque de biomarcadores múltiples. La mayoría de estos biomarcadores pertenecen a los menores niveles de organización biológica a nivel celular y molecular, y esto es importante porque suelen ser más específicos, son fáciles y rápidos de medir,
y además nos pueden ayudar a entender los mecanismos de toxicidad de los contaminantes. Sin embargo, estos todavía son susceptibles de ser afectados por otras variables. Por lo tanto, integrar esto con biomarcadores a un mayor nivel de organización biológica, como son los índices somáticos que vimos a nivel de individuo o población, nos pueden ayudar a reducir factores de confusión y a dar más confianza a nuestros resultados. Además, pueden ayudar a incrementar la relevancia ecológica de los resultados. Aunque son necesarios más estudios, creemos que los biomarcadores presentados en su conjunto podrían ser efectivos para la evaluación de hidrocarburos en especies que además se distribuyen a lo largo de la costa argentina. Por lo tanto, esto es una ventaja ya que podría ser replicado en otras áreas. Los datos presentados podrían representar un importante avance en el estado de conocimiento en esta materia, para poder avanzar en la realización de efectivos biomonitoreos. Realizar biomonitoreos es importante porque presenta un montón de ventajas, entre esto una colección de datos efectiva, rápido, de bajo costo, con un análisis desde una perspectiva dinámica, pero principalmente porque estos son una alerta y una alarma para la toma de acciones apropiadas para la protección y conservación de los ambientes. Además, podría sustentar en el futuro futuras regulaciones ambientales. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Excelente también la presentación. Bueno, ya completamos entonces la ronda de presentaciones. A mí me gustaría, bueno, mientras invitamos a al auditorio a hacer preguntas, me gustaría, en primer lugar, bueno, felicitar a las 4 expositoras por los trabajos y por las presentaciones, que fueron todas muy, muy buenas. Lo que me gustaría rescatar es el hecho de que en los 4 casos hay una muy buena y profunda caracterización del problema, lo cual yo considero que es esencial, digamos, un buen diagnóstico para llegar a soluciones. Es posible que el avance un poco irregular de los métodos de remediación a la implementación de los métodos de remediación en escala, en parte se haya, digamos, una de las principales barreras esté relacionada justamente con el hecho de venir con soluciones antes de comprender exactamente cuál es el problema a resolver. Y, o sea, eso es fundamental. Y quizás se puede tomar un poco la idea en paralelo, digamos, esta idea del concepto de la participación de la comunidad que mencionó Celeste en la primera presentación, para hacer también, digamos, no solamente sumar, por supuesto, la importancia de entender la complejidad del macro, del ambiente, de dónde está ocurriendo los problemas y dónde se tienen que brindar las soluciones, sino en la escala también más acotada, digamos, más micro del problema, que también hay una complejidad intrínseca que tiene que ser entendida y para que las soluciones presentadas sean exitosas, ¿no? Así que me parece que yo rescataría todo eso como, bueno, digamos, como un aspecto extremadamente importante, y, digamos, celebro que los trabajos estén orientados en esa dirección. Quizá podría empezar haciendo algunas preguntas específicas y después, si hay más preguntas de los participantes. Por supuesto. Vamos a ver en el orden en que se hicieron las presentaciones. En el caso de Celeste, bueno, bueno, también, no solamente también el de Florencia, ¿no? Todo el aspecto el aspecto biogeoquímico, yo entiendo que es fundamental a la hora de planificar, entender la inmovilización y la movilización. Muchos de los intentos pasados y frustrados de remediación que hubo, porque hubo algunos intentos acá, por ejemplo,
en la década del 90 se instalaron aireadores en el riachuelo, por ejemplo, créase o no, para tratar de elevar la concentración de oxígeno disuelto. Claramente ese tipo de proyectos no consideraban este problema de la removilización de metales en los sedimentos y el caos, digamos, que eso podría producir. Así que, como decía al principio, ese es un aspecto importante. Yo lo que te quería preguntar, Celeste, es, la idea es, entiendo, hacer este proceso en el sitio en bioreactores instalados, o sea, circular sedimentos a través de bioreactores instalados in situ y de esa manera concentrar de alguna manera, liberar los metales de los sedimentos y recuperarlos en forma concentrada dentro de esos reactores, digamos, en los sólidos de esos reactores. Eso es así. Claro, en el lixiviado, digamos. La intención es usar un proceso similar al que se usa en biominería. La biominería es un proceso que se aplica a nivel industrial en lugares, no sé, como en Chile, por ejemplo, cuando hay sedimentos no particularmente, sino, bueno, suelo con con metales de baja ley, se les dice, o sea, en baja concentración, se aplican procesos de biominería, en donde en verdad, en realidad lo que se hace es sustituir el ácido sulfúrico que normalmente se agrega químicamente por lo que produce la acidez, digamos, que producen los mismos microorganismos. Entonces la intención es recuperar del lixiviado los compuestos que serían en este caso compuestos polimetálicos, digamos, lo que se espera. Ahora, ¿y cómo ves, justamente yendo, sé que es un trabajo, por supuesto, en progreso y que todavía tienen muchos datos para colectar, pero ¿cómo ves a futuro, en forma ideal, digamos, más allá de un montón de barreras de tipo económico, desde el punto de vista de justamente el hecho de la posibilidad de instalar reactores, que es, digamos, de las formas más sofisticadas de la bioremediación, en zonas que justamente se caracterizan por la vulnerabilidad y digamos, la dificultad. Te pongo como ejemplo que las plantas de tratamiento en poblaciones, en barrios construidos, muchas veces difícilmente funcionan. O sea, la realidad es que es difícil acomodar, que justamente tuvo una faceta súper interesante que vos, con la que vos enfocás el estudio, ¿no? El tema de asociar la vulnerabilidad del ambiente con la posibilidad de dar una solución que sea sustentable. Y hay, digamos, varias cosas. En realidad yo creo que habría que hacer un estudio de factibilidad. Cualquiera de estos el sedimento en sí no es exactamente el mismo en todas las partes del río, por lo tanto habría que ver, bueno, en qué lugares es factible, tiene sentido de alguna forma, tanto a nivel económico como a nivel político y social, generar un espacio de remediación. Hay trabajos previos de una de nuestras compañeras que estudian particularmente los procesos en el Canal Suárez, por ejemplo, en donde ya la interacción con la comunidad es, bueno, justamente hay un barrio, el barrio de La Carcova, en donde ya la interacción que hay con el cuerpo de agua es mucho más está muy presente, digamos. Hay lugares de la cuenca en los que hay casas a la vera realmente del cuerpo de agua, expuestas a todo lo que nosotros podemos pensar, tanto inundaciones, que normalmente toda la zona Reconquista está expuesta a inundaciones, porque están construidos justamente en la llanura de inundación muchas veces. Muchas veces hay barrios privados que lo que hacen es elevar la cota, y eso hace que la problemática se empeore en lugares en general, en los barrios más vulnerados. Entonces realmente es una complejidad bastante importante. Habría que ver en dónde, cómo, en qué momento. Yo creo que zonas factibles como una posibilidad que a futurísimo, podrían ser lugares en donde no hay mucha actividad, no hay mucha densidad poblacional, porque están destinados justamente a
bueno, a una actividad que es el relleno sanitario, digamos. Si hay un lugar posible, para mí, en mi humilde opinión, quizás sería un espacio como ese. Y una última pregunta para vos. No mencionaste, por lo menos me perdí, el tema de los patógenos, ¿no? Y la descarga domiciliaria, digamos, ese yo entiendo que quizás es el problema más grave, más urgente, porque es digamos, en algún sentido los metales están inmovilizados mientras que los patógenos están en el curso de agua. Y hicieron en los análisis, ¿salta al menos en los análisis microbiológicos la presencia de patógenos? Yo particularmente no los estudié para los sitios en los que trabajé, lo que son coliformes fecales y demás. Si te referís a esos estudios en particular. Sí. ¿Cómo? Salmonela, Claro. virus de origen intestinal, parásitos, ahí, digamos, todos los patógenos. Particularmente yo no los estudié, ya te digo, con los métodos tradicionales, ¿no? Pero sí, en cuanto al análisis de las comunidades microbianas en el sitio, lo que sí se puede observar es que hay mayor cantidad de microorganismos más bien relacionados a los ciclos a los sitios contaminados, particularmente con hidrocarburos. A mí me llamó bastante la atención porque hice un análisis muy, muy general de esos datos, y lo que se encuentra particularmente están relacionados a degradación de materia orgánica más bien compleja. Yo no sé si es que en esos sitios ya se establece hay algún tipo de estabilidad en lo que es la población. Quizás porque miraste los sedimentos quizás porque miraste los sedimentos y los patógenos están más en el agua, o miraron también muestras de agua. En cuanto a análisis microbiológico no se miró muestras de agua. Pero claro, sería quizás, una buena... quizás ese sería la diferencia. Sí, porque de hecho, una de las cosas que digamos, que quizás es relevante tener en cuenta, que nosotros no lo habíamos tenido en cuenta, es que justo río abajo sería del punto Parque San Francisco, ahí está la descarga de AISA. Hay indicios de que esas descargas no están suficientemente procesadas, digamos. La planta de Hurlingham, sí, es una planta que funciona, la planta de... Ok. Sí. Entonces no sabemos, digo, si ahí hay alguna contribución o no de materia orgánica que ingresa, o por ahí es eventual, digamos. Bueno, muchas gracias. Seguimos con felicitaciones por el trabajo. Bueno, a todas, nuevamente, felicitaciones. Florencia, en realidad tengo algunas preguntas parecidas, pero tengo una adicional, que es el tema de la concentración de oxígeno disuelto en el cauce. Porque el hecho de que digamos, ¿cuáles son los niveles de oxígeno disuelto? Si son condiciones aeróbicas. Bueno, en realidad este humedal tiene épocas de sequía y épocas en donde está inundado. Y por ejemplo, justo cuando se sacaron las muestras era en épocas de sequía. O sea, está casi nada de agua. Está como seco, está seco el humedal, está así. Sí. Está. Porque decía, encontrás reductoras, pero las condiciones, ¿cuáles son las condiciones en redox? Porque aunque no haya sulfuros y las condiciones son oxidantes, uno esperaría que encontrar oxidantes de sulfuro, si es que las condiciones son aeróbicas. Y si encontrás reductoras de sulfato es porque son justamente condiciones de, digamos, no solamente la presencia del sustrato, sino también las condiciones redox que están favoreciendo el sí, eso no hicimos análisis del estado redox, pero sí sé que las muestras eran en prácticamente seco, suelo. Y en tu caso también la recuperación está pensada como una recuperación in situ, ¿no? Ex situ, o sea, no llevarte y hacer recuperación, sino hacerlo en el... No, por lo pronto sería ex situ. Ex situ, Sí. Okay, o sea, ahí es el enfoque es un poco diferente. Sí. Y de hecho, bueno, este humedal está regulado por lo que es CONEA, y ellos tenían la idea de como dividir el humedal en partes según los niveles de uranio que encontraran, y como sacar por bloques lo que diera
Eso todavía se está igual. Pero esto es a ver, eso no entendí, es un humedal natural, no es un humedal construido para Sí, tratamiento. es un humedal natural que está ahí. Pero de alguna manera, por la contaminación, es como si fuera un humedal que se espera que trate, digamos, que reduzca el nivel de Claro, contaminantes. es un humedal al cual desde la planta se tiraban líquidos al humedal y después ese humedal es afluente de un río. Claro. Y entonces después se iban para el río las cosas. Ellos tiraban las cosas al humedal, que se vayan al río, no importa, y después lo utilizaban como si fuera un humedal para tratamiento. Y el hecho, la última pregunta, el hecho de la no existencia de las condiciones que son neutras, no sé, ¿tendrá algo que ver con la ausencia de estas bacterias que son acidófilas, las que estabas buscando? Me parece que no a priori, porque ellas, o sea, por lo que creo que entiendo, no hacen como su micrositio más acidófilo, pero el hecho del, como el general neutro, me parece que es, no sé si se entiende lo que voy. Que puede crecer también, o sea, les gusta más el ácido, pero pueden crecer también en cosas las que se encontraría en condiciones Claro, neutras que exacto. están los sustratos. Ah, perfecto. Sí, sí, Bueno. en su óptimo de crecimiento lo hacen en medio ácido, pero tienen un rango amplio. Ah, bueno, excelente, muchas gracias. Gracias. Paso a preguntarle a Victoria el tema de los microalgas, también súper interesante. La primera duda que tengo es cómo se resuelve el tema de la irradiación, digamos, la llegada de luz solar para el crecimiento de las algas en aguas que están muy contaminadas. Digamos, ¿no hay un efecto de filtro muy importante que hace que contra el crecimiento, en sistema real, digo, que conspira, digamos, un poco contra el crecimiento de las algas? Porque si son aguas turbias, digamos, es el problema de la accesibilidad, tenés un filtro interno enorme, ¿no es cierto? Sí, de hecho, las concentraciones de microalgas que nosotros encontrábamos en las muestras tomadas del río era muy baja. Predominaban bacterias, invertebrados, otro tipo de protistas, justamente por esa razón. Pero de todas formas, los estudios que nosotros hacemos también son fuera del río. O sea, la idea es realizar un tratamiento en laboratorio, con lo cual no hay inconveniente en ese sentido, pero de todas formas, en cuanto a los reactores y ese tipo de cosas que se utilizan, lo más complejo justamente es que la radiación llegue a todo el medio de cultivo y que al mismo tiempo, por ejemplo, cuando se usan materiales de vidrio en los reactores, que no se peguen las algas en el vidrio. Sí. Y disminuyan la radiación. Pero nosotros in situ en el río no trabajamos. O sea, yo lo que hice fue hacer un aislamiento, estudiarlas y evaluar la capacidad de remediación que tienen de los metales para luego tratar efluentes. Es esa parte. Y por ejemplo, en el tratamiento de los efluentes, por lo general los efluentes tienen son opacos, si se quiere, no van a permitir una buena difusión de la radiación, pero se hacen estudios justamente de ver el porcentaje de inóculo que se tiene que poner para que se logre la reproducción de las microalgas sin inconveniente. Todos esos estudios se tienen en cuenta. Yo en el laboratorio trabajaré con un 10% en condiciones óptimas de inóculo, mientras que si paso ya a otro tipo de estudios con efluentes reales, tengo que aumentar ese inóculo, justamente porque tengo que estar poniendo más biomasa para que pueda sobrevivir, digamos. Está. Sí, digamos, esta pregunta estaba vinculada a la segunda, que es el objetivo, que es súper virtuoso y muy ambicioso, de generar metabolitos, digamos, el concepto de biorefinería, porque, digamos, el factor de escala es muy complicado, ¿no es cierto? Ya, digamos, la generación de lípidos está como, en algas está como casi que parcialmente no está muy favorecida por el hecho de que es muy difícil mantener condiciones axénicas y, digamos, las condiciones de cultivo cambian. Entonces,
la generación es muy difícil de controlar, ¿no? Y ni pensar en un factor de escala, ¿no? Digamos, son condiciones distintas. Pero, digamos, pero da lugar, hay otras alternativas, por ejemplo, no sé, la digestión anaeróbica de la biomasa, cosas de ese estilo. Me parece que... Sí, para la generación de biogás. Sí. Claro, me parece que está buena explorar esa idea, pero quizás sí, habría que mirar, digamos, abrir un poquito el abanico, ¿no? de otras opciones, de más Sí, opciones, quizás. por ahí lo que surge a medida, o que me ha ido surgiendo a medida del estudio, es encontrar que, bueno, una microalga genera un metabolito que por ahí puede tener un uso comercial, pero claramente no va a ser bueno hacer una remediación con esa biomasa si se Claro, quiere usar, no sé, para farmacéutica, con lo cual se claro, divide el trabajo. exacto. Porque el tema de la producción de metabolitos, entonces es que no te tenés que olvidar que hay un proceso, que hay que hacer un proceso downstream. O sea, una vez que producís ese metabolito, hay que aislarlo y purificarlo para que tenga un valor. Entonces, ahí es donde está el cuello de botella en la generación de metabolitos. O sea, no solamente la parte de producirlo, sino que después producirlo en una escala que sea factible, que sea viable, y eso incluye todo el procesamiento que necesita hacer para... Entonces, la idea de tener un valor, algo que quizá vale menos, por supuesto, el gas vale mucho menos que los lípidos, que el biocombustible, pero bueno, quizás es más fácil de producirlo, ¿no? Pero bueno, la idea está buena, digamos, yo creo que es súper positivo, muy virtuoso pensar en esa dirección, así que me parece buenísimo. Muchas gracias. Así que, bueno, y ahora termino con Tatiana, muy buena también tu presentación. Te quería preguntar sobre la especificidad de los biomarcadores. O sea, uno cuando tiene vos mencionaste la contaminación con hidrocarburos, en particular los poliaromáticos. Las señales, digamos, que detectás en los organismos ¿podés asignar cierta especificidad a un tipo de contaminación particular o esto es algo? Y la otra pregunta es, ¿conviene que sea específico un biomarcador o conviene que sea un poquito más universal como detección temprana de contaminación? No son específicos porque hasta ahora no hay un biomarcador específico para hidrocarburos aromáticos policíclicos. Hay para algunos otros contaminantes, pero para estos no. Por eso lo que hacemos es lo de los biomarcadores múltiples, para ir viendo una tendencia y que en su conjunto te puedan decir algo, porque cada biomarcador por sí mismo no te dice nada, porque puede ser afectado por un montón de otras variables. Y otra pregunta relacionada es, uno o el conjunto, ¿permite distinguir entre contaminación puntual y crónica? Porque si uno quiere como una alerta temprana, pero te encontrás con organismos que están viviendo en zonas que ya están contaminadas, ¿se puede distinguir entre eso y organismos que están adaptados a condiciones más, no sé, más pristinas y que de golpe reciben un shock de contaminación, o no es parte del objetivo de los biomarcadores ese? Sí, se podría. Por ahora no lo hemos visto porque para poder analizar eso es necesario también tener el comportamiento de los biomarcadores en condiciones controladas. O sea, tendríamos que tener un sitio libre de contaminación o un bioensayo, que hasta ahora no lo hemos podido hacer, por lo tanto no conocemos el comportamiento de los biomarcadores o de los organismos en realidad en condición cero. Por lo tanto no se puede. Y de la sensibilidad, si conviene que sean, perdón, especificidad, si conviene que sean específicos, sí siempre conviene porque así podemos estar seguros de lo que nos está marcando. Sin embargo, cuando se quiere evaluar un ambiente natural que está expuesto a un montón de contaminantes, porque en la realidad el ambiente no está expuesto solamente a uno, está bueno que pueda estar respondiendo a distintos contaminantes y en realidad podemos decir, bueno, estos organismos están siendo afectados,
está en una etapa temprana o en una etapa tardía de afectación. Nosotros, por ejemplo, no vemos peces con tumores, en ese caso ya podemos ver una etapa avanzada de efectos, ¿no? Cuando vemos tumores, cuando vemos algo más visible. Esto todavía está a nivel muy Te sumo dos preguntas que hizo acá Andrés Alfonso, que primero te agradece la presentación. Y la primera pregunta es, en cuanto a los efectos que poseen los fenómenos de bioacumulación o biomagnificación en los resultados finales. Sí, estamos con eso. Estamos con eso porque para ver la bioacumulación necesitamos también medir los niveles de hidrocarburos en sedimento y en agua. Tenemos las muestras, pero no hemos podido analizarlas todavía, así que no hemos podido ver todavía bioacumulación. Y biomagnificación es mucho más difícil de evaluar porque, bueno, hay que mirar la cadena trófica. Pero independiente de que los hidrocarburos se metabolizan muy rápido en los organismos, se han visto patrones de bioacumulación, o sea, significa que estos organismos están expuestos a una carga crónica de contaminantes, están siempre expuestos porque siempre hay contaminantes. Y los niveles en organismos suelen ser más altos que los niveles en sedimento, o sea, de que hay bioacumulación hay. Perfecto. Y la segunda pregunta que te hace Andrés Alfonso es si consideran un criterio de selección en el desarrollo de los organismos. Sí, bueno, con peces evaluamos solo los juveniles. Los dividimos en clases según la talla del pez y los miramos por separado, cada biomarcador. Y con mejillones escogimos solo adultos, desde la talla de primera madurez sexual hacia adelante. Perfecto, gracias. Bueno, a ver si hay más preguntas. Nos quedan unos pocos minutos. Yo haría una pregunta, pero ya tiene un sentido más general para quien quiera contestarla. Después de, digamos, llevan unos años mirando e incluso en muchos casos yendo a los muestreos, conociendo la problemática. ¿Cuáles piensan que son las principales barreras a la aplicación de este tipo de tecnologías? Digamos, si creen que hay todavía mucho lugar o mucha necesidad de pensar, seguir desarrollando métodos innovadores, o el problema está en el aspecto es más económico o de implementación o cultural, o sea, ¿por dónde piensan que pasa el problema de la poca o sí, diría débil posibilidad de implementación de tecnologías de bioremediación para solucionar la enorme cantidad de problemas que tenemos? O sea, básicamente la pregunta sería como, en forma simple la planteo así, de dos. ¿Es un problema de técnicas o es un problema de implementación? Si tienen alguna idea, ¿pensaron sobre eso después de haber conocido los lugares? Si quieren, no sé quién quiere contestar. Sí, adelante. Sí. Por mi parte, bueno, espero no quedarme sin trabajo después de decir esto, ¿verdad? Pero por mi parte creo que no es una cuestión de técnica. Realmente considero que no es una cuestión tecnológica. Si bien es necesario evaluar las condiciones particulares de cada sitio, creo que estamos todos de acuerdo en eso, todas. La realidad es que creo que se necesita realmente una visión integral. En particular en el caso del río Reconquista hubo un acercamiento hace unos años interesante, pero digo interesante porque bueno, participamos en los inicios de lo que fue un plan de gestión integral de la cuenca. Lo que sí pareciera ser que es como que siempre están en la etapa de evaluación, digamos, de esos planes de gestión integral.
Nosotros, bueno, participamos con una de nuestras compañeras, con Natalia, en las primeras reuniones que se hicieron desde el Comirrec, con intención de generarlo, y creo que las respuestas van más por ese lado. Siempre, de algún modo, también entendiendo esta complejidad, ¿no? Tanto a nivel social, pero también a nivel ecosistémico, particularmente en los procesos que se dan en el sistema, porque si no, obviamente, uno puede decir, bueno, la solución no es tecnológica, pero el no comprender quizás los procesos que suceden también implica que se apliquen tecnologías, por ejemplo, la aireación, porque consideran que, bueno, que es un proceso que un río con más oxígeno es un río menos contaminado. Que en definitiva es cierto, un río con más oxígeno es un lugar, quizás podemos considerarlo menos contaminado, pero el hecho de entender los procesos que suceden ahí implica también entender que quizás el impacto que se genere probablemente sea más complejo. Entonces, realmente creo que se precisa una visión más integral. Vos decís entender, te referís a los tomadores de decisión, que no llegan a comprender, o entender todos los actores. Me parece que son todos los actores. Creo que la cuestión no, o sea, no quisiera dejarlo simplemente en cuestiones de tomadores de decisión, porque en definitiva yo por lo menos considero que el Estado somos todos también, entonces nosotros también tomamos parte, no sé si decisiones a nivel más macro, pero las decisiones, hay otras decisiones en las que sí tenemos parte y somos responsables, digamos. Entonces creo que la visión integral nos corresponde a todos y a todas, por lo menos es mi opinión. ¿Quieren agregar alguna cosa? No, o sea, sí, a mí me cuesta un poco, si bien entiendo que el Estado somos todos y todas, y que la decisión también depende de la sociedad en sí, realmente si no está acompañado de políticas públicas no vamos a poder hacer nada. Digo, si no está el incentivo por esa parte, justamente para utilizar nuevas tecnologías, más allá de que se tiene que hacer un estudio de fondo para saber cómo aplicar esas nuevas tecnologías y no simplemente aplicarlas porque se aplican en otro país y en otro país funcionan, se tiene que hacer el estudio de fondo. Pero si no existe un apoyo por parte del Estado, decir, bueno, evaluemos estas nuevas posibilidades, termina quedando justamente plasmado en una nebulosa, si se quiere, o en esto de siempre estar en la misma etapa incipiente de estudiando, evaluando, viendo. Entonces, para mí es indispensable, o sea, me parece que es más una cuestión de que faltan políticas públicas, porque claramente los recursos los tenemos y los conocimientos también. Pero Bueno, le estamos dando del ámbito académico ya las herramientas casi listas para que se apliquen. no, pero porque depende de eso también, justamente depende del lugar en el que la quieras aplicar, tenés que estudiar el trasfondo, tenés que entender la complejidad de la situación. Yo o sea, es esa la complejidad justamente, que cada río y cada sitio, inclusive dentro de la misma cuenca, del mismo río, es distinto, con lo cual el estudio tiene que seguir. El estudio tiene que seguir dándose per se, pero a su vez tiene que venir acompañado de una implementación directa. Es como que a mí lo que me pasa estudiando justamente estos temas es eso. Decir, bueno, hay que seguir analizando, pero no podemos quedarnos analizando toda la vida. Necesitamos ese apoyo y se necesita esa aplicación. No sé. Estoy de acuerdo, ¿no? Está bueno, digamos, yo creo que hay también una escasez en general de recursos humanos, de gente interesada que se meta en este tipo de proyectos y entienda la problemática a partir de hacer. Así que por esto estos temas son importantes, y a mí me parece también con esta visión, ¿no? De buscar primero, lo que decía un poco al principio, buscar primero comprender bien el problema en todos sus aspectos. Que es complicado, sí, por supuesto es complicado. No sé si quieren agregar algo, en realidad es justo 11:45, me parece que llegamos a la Justo con el cronograma. hora del programa, pero si quieren agregar alguna cosa más, por supuesto. Si no, me parece que podemos cerrar aquí. Yo quisiera, de algún modo estaba pensando, no
no lo dije porque, bueno, estaba como un poco corrida con el tiempo, pero de alguna manera sí siempre me gusta volver a la frase con la que terminé mi presentación, que es que me parece un poco lo que estamos hablando. Si ahora la tengo a mano ya se las paso, pero la frase de Rolando García, justamente para entender un poco la complejidad de la que hablamos, resalta que de algún modo también tenemos que, para pensar esa complejidad como tal, repensar incluso hasta las mismas preguntas que replantearon nuestra investigación. Y desde ese punto creo que sí nosotros podemos ser de algún modo responsables de lo que decidimos como investigadores e investigadoras y hacia dónde vamos, digamos. Justamente dice, no se trata de encontrar respuestas más adecuadas a preguntas ya bien formuladas, sino que debemos poner en tela de juicio las preguntas mismas que han servido para definir los alcances del problema. Creo que es una frase interesante para reflexionar y las quería compartir. Bueno, parece un excelente cierre para esta mesa, así que bueno, nuevamente yo les agradezco, los felicito por el trabajo, y bueno, Por mi parte, sí, Leonardo. Sí, adelante. No, por mi parte quería agradecerle a Tatiana, bueno, a Victoria, a Florencia y a Celeste, así como a vos también, Leonardo, por haber presidido esta mesa redonda, interesantísima todas las ponencias. Y retomando un poco lo que dijo Victoria, ahora en el segundo ciclo de mesas redondas tenemos una sobre políticas públicas y una sobre innovación tecnológica, así que los invito también a que puedan seguir toda la programación de la jornada, que tenemos para rato hasta la noche. Cualquier cosa que alguno de los espectadores, de los participantes, no haya podido entrar al Discord o no haya podido tener el programa de la jornada, no hay problema en que me contacte a mí aparte. Y si quieren, podemos seguir la discusión por Discord, ahí va a estar abierto todo el día de hoy. Así que bueno, agradecerles nuevamente. Gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias. Por la oportunidad. Muy bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.